No es una práctica única ni estandarizada, pero sí reflejan consensos actuales y emergentes a nivel internacional que son específicos para evaluaciones forenses de abuso sexual infantil. La idea es que estos niños, sean denuncias verdaderas o no, reciban la mejor atención profesional posible. Los evaluadores debemos tener flexibilidad, para esto hablábamos el otro día, para ejercer el juicio clínico en cada caso. Para eso, bueno, hay que tener una formación, obviamente. Digamos, recorriendo la Argentina se ve que hay gente que está formándose, por ahí es joven y claro, viene el juez y quiere decirle cómo hacer las cosas. Y acá está la cuestión de las incumbencias profesionales, ¿no es cierto? Y del respeto por la interdisciplina. A veces se trabaja en un clima que es favorable al intercambio y a veces no tanto. Después, bueno, las leyes y costumbres locales que incluyen el método aceptado. En algunos lados realmente las guías de buena práctica, por ejemplo, se han aceptado y en otros cuesta mucho implementarlos, porque hay que mover tanto las estructuras que realmente se requiere de una aceptación y de unos recursos que no están todavía disponibles del todo, ¿no es cierto? También nosotros como profesionales tenemos que justificar las decisiones en el ámbito forense. No podemos basarnos en intuiciones o experiencias personales. Tenemos que, digamos, incorporarlas y tenerlas presentes, pero siempre basándonos en lo que la bibliografía y el método científico nos dicen, ¿no es cierto? No podemos estar atravesados por toda nuestra ideología. Tenemos que cuestionarla cuando trabajamos con estos casos, porque lo que enseñan las víctimas nos enseñan tanto cuando las escuchamos, y a veces nosotros no nos podemos imaginar, si no digamos, cada uno tiene sus vivencias y atravesado, todos tenemos experiencias positivas y negativas en la vida, pero hay algunas que solamente las podemos aprender a través de escuchar a otros, ¿no es cierto? Y uno a veces dice, ¿quién soy yo para decir que esto puede o no pasar? Porque a veces las cuestiones son tan aberrantes que se nos hace difícil pensar, pero bueno, que puedan ocurrir. Pero bueno, por eso tenemos también tener la cabeza abierta, ¿no? Bueno, la revisión permanente, esto es fundamental. Traigo una definición de abuso sexual infantil que es de la Organización Mundial de la Salud de 1999, ahora les explico por qué, la leo. Es el involucramiento de un niño, teniendo en cuenta que es todo menor de 18 años, en actividades sexuales que no entiende acabadamente, que es incapaz de brindar consentimiento informado, para las que no está preparado por su nivel de desarrollo o que violan las leyes o normas de la sociedad. Nosotros permanentemente recibimos, sin embargo, como puntos de pericia, ¿pudo dar consentimiento? ¿Pudo entender de qué se trataba? Estaba, por ejemplo, nenas de 12 años que son abusadas por gente mayor de edad, 12, 13 años. ¿Pudo dar consentimiento? ¿Cuál era su grado de madurez psíquica? Etcétera, etcétera. Digamos, si el juzgador no está en condiciones de discriminar y de distinguir, a ver, lo que el mismo Código Penal marca, porque esto es una definición de la Organización Mundial de la Salud, el Código Penal es claro, que en relación al consentimiento y a la edad. Y sin embargo, nos encontramos con estas preguntas. Entonces, aunque la chica nos diga a los 12 años, yo tenía un novio de 35 años, nosotros no somos quienes para decir esta chica estaba madura psíquicamente porque ella dice que era su novio. O sea, si justamente una de las características de la adolescencia es la inmadurez, la impulsividad, la no previsión, la no anticipación de las consecuencias, pero lo la inmediatez. Pero contestan eso. Claro, pero por eso, digamos, si nosotros le podemos dice que brindar... es el novio, en los lugares donde uno pide ayuda como docente, contestan, pero ella dice que es el novio. Claro, bueno, pero el redactar informes, en mi caso pericias, en tu caso podríamos decir de informes, también tiene una función docente. Es decir,
yo esto lo fui también, digamos, desarrollando en la práctica, los jueces tampoco son especialistas en psicología infantil, ni tienen por qué serlo. Entonces, cuando uno redacta, tiene que explicar todo esto, tiene que ponerlo y tiene que explicarlo y decir, bueno, el otro día, de hecho, en un juicio oral me preguntaron, ¿era madura o no era madura sexualmente una chica de 12, 13 años? Y la verdad es que ¿dónde está cuál es la definición de ser madura sexualmente? ¿Cuál es la definición? Porque desde el punto de vista biológico vos tenés, bueno, a partir de la menarca, digamos, cualquier mujer podría tener un hijo, que no equivale a que esté en condiciones de ser mamá, ¿no es cierto? Pero bueno, que puede tener un hijo. Pero eso no quiere decir que esté madura psíquicamente como para ser mamá, ¿no es cierto? A través de tantos años de escuchar a los niños, si yo tengo que elegir una imagen que represente las vivencias y la situación de encierro, de soledad y desamparo que tiene un niño víctima de abuso, creo que esta imagen es muy gráfica, ¿no? Bueno, la de un titiritero, ¿no es cierto? Y ahí está el niño absolutamente manipulado, inerme, como un muñeco, como un autómata, a disposición del adulto, ¿no? Esta es la situación que viven los chicos que son abusados sexualmente. Son chicos que no tienen, muchas veces hay un abandono emocional previo, sobre todo cuando se dan situaciones crónicas, y esto posibilita la continuación, por supuesto, del abuso, ¿no? Las características que se encuentran habitualmente, ¿no? Padres, padrastros, esto lo vemos todos los días. Vemos pocos casos judicializados de trata, de prostitución infantil. Vemos sobre todo, hay una sobrerepresentación, digamos, en estos casos judicializados de los casos intrafamiliares, que supuestamente tendría que ver justamente con que mucha gente dice, bueno, supongamos que fue una situación circunstancial o con una persona que está fuera del entorno del niño, entonces se aleja al niño de esa situación, se toman medidas protectoras y la propia gente puede llegar a decir, y creo que con buen tino, ¿para qué lo voy a denunciar y hacer pasar al chico por todas las pericias? A este hombre no lo ve nunca más, lo llevo a la psicóloga, le brindo contención y entonces quizás haya por eso una sobrerepresentación de los casos intrafamiliares, que pueden ser mucho más destructivos, sabemos que ver por qué, que los casos esporádicos con desconocidos, ¿no? Depende de muchos factores, por supuesto. Pero digamos, las características es que es una relación sexualizada, asimétrica, naturalizada y prematura. Esta es una pregunta muy común de los puntos periciales. ¿Cuál es, y que tiene que ver con la figura de la corrupción? Los hechos que se investigan, ¿tienen entidad para desviar el normal desarrollo de la psicosexualidad, de la sexualidad? Y todos estos hechos son prematuros y aberrantes, para decirlos en los términos jurídicos más comunes. Por asimétrica, por prematura, por sexualizada, porque el niño no está desarrollado como para asimilar esa sobreexcitación y todo lo que viene con el abuso. El abusador y el abusado están encerrados como en un mundo aparte. ¿Vieron esa imagen? Es como que los une el abuso. La mayoría de los casos se dan sin violencia objetiva. Esto contradice lo de siempre, ¿no? Antes se buscaba siempre la validación por medio del examen físico. En muchas personas sigue operando esta cuestión. En muchos casos no hay una evidencia física objetiva. Los chicos son despojados del beneficio. ¿Cuál es el daño, no? Cuando se dice cuál es el daño, ¿no? Bueno, entre otras cosas, son despojados del beneficio de sus vivencias y conocimientos por la propia experiencia. O sea, son prematuramente despojados de su infancia, vamos a decir. Pierden la ingenuidad. Son arrojados al mundo adulto. Ellos viven en trance y vulnerables psíquicamente. Son programados para el beneficio sexual del adulto, progenitor, etc. Bueno, gente adulta que decía, yo ya sabía lo que tenía que hacer. Era automático.
era como un robot. Son responsabilizados de la seguridad del adulto con un silencio alienante. El chico, a medida que va digamos, siendo cada vez más comprometido en la situación, hasta no quiere ser, como se siente partícipe y culpable, tiene miedo de ser descubierto. Entonces hasta toma medidas para que no se descubra la situación. Viven disociados, inermes, no pueden salir de su situación, abrumados por el peso de la culpa y la vergüenza. Eso es tremendo, la culpa y la vergüenza permanentemente. No aciertan a decirle a nadie porque justamente involucra aparte la sexualidad. Un niño puede venir de la escuela y decir fulanito me robó el lápiz. Ahora, si otro niño mayor lo manoseó o lo que sea, muchas veces no, prefieren callarse por vergüenza, justamente, por no tener las palabras. El mal y sus consecuencias se originan en la acción defensiva de la víctima, o sea, en los efectos que produce la disociación, la angustia, los temores, los miedos. Quedan privados de su infancia, aceptan el sacrificio porque se sienten culpables y crecen con una madurez forzada, prematura. Los preescolares, lo que sí hay que tener en cuenta es que a diferencia de los niños mayores, los preescolares ante preguntas inadecuadas son más sugestionables que los niños mayores y que los adultos. Esto lo voy a repetir varias veces porque me parece que hay una diferencia fundamental y por eso con los niños pequeños hay tantas dificultades en asesorar abuso sexual infantil. Hay que tener mucho cuidado con todos los niños, pero especialmente con los pequeños, con las preguntas que les hacemos. Y una de las fuentes de la variabilidad, de la memoria y susceptibilidad de una persona, pero esto de cualquier edad, no solo con los niños, concerna el contexto y modo en que es interrogada. Y ustedes fíjense que si alguno tuvo la experiencia de ir a testificar a un juicio, ni siquiera como imputada, como testigo, es una situación de mucho estrés y muy intimidante para un adulto. Entonces, y a veces hay testigos que en esas situaciones se confunden, se desdicen, se contradicen con declaraciones previas por un estado de afectación emocional. Uno puede ser un factor de eso, y eso estamos hablando de un adulto. Entonces, el contexto y el modo en que se interrogaba a una persona puede hacer que una persona diga cualquier cosa, realmente, ¿no? Los indicadores, como bien decía Luisa, muchas veces uno busca los cambios conductuales, sobre todo, está bien, hay que ver cuánto hace, cómo fue, qué pasó, fue crónico, fue agudo, la edad del niño, un montón de factores influencian la expresión sintomática o que no aparezca nada aparentemente. Pero bueno, los cambios de conducta son importantes, son habituales el miedo a estar solos, a los varones o a un determinado miembro de la familia, como algo que aparece como inexplicable, algo distinto, algo antes de que se conozca sería, ¿no? O retrospectivamente, muchas veces se dan cuenta al entrevistarlos los adultos y bueno, en realidad en un momento empezó a no querer ir a la casa del abuelo o a no querer verlo o a no querer saludarlo, cambió su actitud, etc. Tendencia al aislamiento, al secreto, a la introversión, digamos por ejemplo en un chico que era alegre, comunicativo, sociable. El llanto frecuente, inmotivado y la tristeza, nuevamente, no hay algo que haya aparentemente desencadenado una situación de esta naturaleza. Puede aparecer la resistencia a desnudarse o a bañarse, la pérdida del control de esfínteres, el aislamiento y el rechazo de las relaciones sociales. Esto es muy común también, que radica, bueno, sobre todo más evidente en la escuela. No quieren ir a la escuela, no quieren conversar con los compañeritos, no pueden permanecer en la escuela, no pueden prestar atención. Y aparece el bajón en el rendimiento en algunos casos. Tienen problemas de pesadillas o del sueño y cambios bruscos en los hábitos de comida. También pueden tener cefaleas, dolores de cabeza, dolores de estómago, somatizaciones. Y esto es parte del proceso de investigación. O sea, muchas veces el nivel de registro de estas conductas depende del cuidador primario, pero también de cómo uno plantee las preguntas. Hay gente que realmente no hace este tipo de preguntas ni de asociaciones y papás que no registran absolutamente nada. Para mí la nena está bien, le dicen, para mí está bien. O sea, porque la ven así como cualquiera, digamos, desde una visión como si se tuviera que ver algo físicamente, pero bueno,
no registran que la chica está atravesada por una serie de sentimientos y pensamientos torturantes, como decíamos ayer. Y muchas veces se dice tiene alguna alteración en la esfera sexual, y a veces lo que puede aparecer, porque esto es en realidad una compilación que hicieron dos autores que se llaman Echeburúa y Guerrica y Echevarría del año 2000, que son indicadores comportamentales de la conducta y sexuales en niños y adolescentes víctimas de abuso sexual. Pueden aparecer o no, acuérdense que no está el síndrome. Pero en la esfera psicosexual podemos decir puede aparecer rechazo de las caricias, de los besos y del contacto físico, pudor excesivo que los lleva a cambiar de vestimenta. Las nenas, por ejemplo, bueno, de repente usaban shortcito, mostraban el ombliguito, y todo esto desaparece y se cubren de pies a cabeza. De repente se ponen esquivos, rechazan el más mínimo contacto. Llantos, bueno, conductas de nerviosismo ante imágenes de contenido sexual. Muchas veces aparece, bueno, las noticias de la tele, violaron, abusaron o algo, y ante esa situación que los chicos están viendo en la casa aparecen indicadores de estrés. Conductas precoces o conocimientos sexuales inadecuados. Bueno, esto se ve en los niños más pequeños, puede aparecer, ¿no? Actividades inusuales con juguetes, con animalitos, o con los adultos, que disparan muchas veces preguntas y preocupaciones. ¿De dónde sacaste esto? ¿No es cierto? También el interés exagerado por las conductas sexuales de los adultos, y pueden aparecer también agresiones sexuales a otros niños, con lo cual cuando nos ocurre que evaluemos a un niño porque supuestamente agredió a otro sexualmente, bueno, tenemos también que tener en cuenta que puede estar siendo víctima de algún tipo de abuso, sexual o no. Como los profesionales de la salud mental que trabajamos en la justicia, en un ambiente que nos es un poco adverso. Estamos siempre intentando explicarle a abogados, en definitiva, que hacen lo mejor que pueden, cuestiones psicológicas, con todos los desfasajes que hay entre las dos disciplinas, ¿no? Las dificultades en entendernos mutuamente. Entonces, estas diferentes perspectivas pueden responder a la pertenencia profesional, la profesión legal, la médica o la psicológica, ¿no es cierto?, respecto de los alegatos. Y ellos hablan de que hay dos factores que influencian dar o no credibilidad a las denuncias, ¿no? Ambos términos se refieren a índices de precisión diagnóstica, la sensibilidad y la especificidad. Son conceptos epidemiológicos. La sensibilidad se centra en minimizar los errores por falsos negativos o errores de detección. Esto es típico de la formación médica, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, que no se nos pase, digamos, ya desde el cuadro por el que viene, a ver qué tendrá, digamos, la persona que viene, chico, adulto, quien sea. Desde la formación médica se enfatiza, bueno, en esto de la detección, la sensibilidad, ¿no? Y la especificidad, que sería enfatizar la minimización de errores por falsos positivos o errores por sobredimensionamiento, sobre todo está muy marcado en la profesión legal. Esta es la preocupación de los jueces. No vamos a mandar en cana por abuso, si el alegato era falso, metemos en cana y condenamos por un delito grave a un adulto que aparte, mirá que normal parece, tiene hijos, trabaja, en fin. No puede ser. Pero bueno, cuando tenían que bajar el martillo, por supuesto, está esta cuestión de también ser específico, ¿no es cierto? Y ser contundentes y tener los elementos suficientes. Pero también hay factores subjetivos. Estos factores subjetivos también están influenciados, son factores subjetivos, por un escepticismo hacia las denuncias de niños, niñas o adolescentes sobre abuso sexual infantil. Quizás todos tenemos experiencia de que hay gente que tiene una postura tomada, en definitiva, de que son inventos, de que las adolescentes son, todas tienen la fabulación, los chicos pequeños mienten. El doctor del Verme estaba preocupado también por esta cuestión digamos, de que los niños pequeños mienten. Y en realidad los niños pequeños, lo más común en este tema, la verdad, es que los niños callen. Ningún niño quiere meterse en el tremendo problema que es ir a declarar y a sostener una mentira. Los niños pequeños no tienen esas habilidades, carecen de la habilidad de sostener una mentira detallada y compleja como es esta en el tiempo, además, de manera sostenida. Y cuando vienen, digamos, inducidos
uno ve esas vaguedades, imprecisiones, inconsistencias, explicaciones incoherentes. Lo ve desde el niño y desde la misma denuncia materna. El tema de las actitudes respecto de las denuncias de abuso sexual infantil. Bueno, esto es lo que circula muchas veces en el imaginario, ¿no? Y el tema cultural. Nunca es prioritario, este tema nunca es prioritario, siempre hay otros temas más importantes. No existe explícitamente una oposición al reconocimiento de los derechos de los niños, pero en la práctica se convierten en temas de baja prioridad. O sea, todas las recomendaciones cuesta mucho aplicarlas, bajarlas a la práctica, digamos, ¿no? Se ratifican muchos tratados, pero bueno, después vemos que en la práctica sigue, nada cambia, ¿no? Hay poca conciencia de que existe una responsabilidad colectiva. Hay poca conciencia de los efectos dañosos del abuso sexual infantil. Como esto no se ve, no es que viene con el ojo morado, ni qué sé yo, con la cabeza golpeada. Entonces, bueno, lo que no se ve no pasó, ni dañó, bueno, ya se acabó. Y yo, digamos, siempre digo, hay un tipo legal que se llama de los delitos de efecto permanente, ¿no? Algo así. Y yo digo, para mí el abuso es como un delito de efecto permanente, porque realmente la acción, el daño perdura y continúa aunque se haya interrumpido el abuso y genera tremendos daños que se pueden llegar hasta la adultez. Pero bueno, como esto no se ve a simple vista, tampoco se reconoce. Hay poca conciencia también de la denuncia y de la importancia en la justicia, de la justicia, de que se haga justicia en ese sentido, como efecto terapéutico para los niños víctimas. Es decir, el sistema penal está tan enfocado en el imputado que realmente la víctima queda perdida. Apareció en los últimos años. Ustedes saben que antes todo giraba alrededor del imputado, de sus derechos, de las garantías, etc. Pero la víctima es que desaparecía. Yo digo, la gente que va a denunciar estos hechos no va a que le palmeen la espalda, a que los manden a psicoterapia, no va a buscar psicoterapia, la justicia va a buscar justicia.